siempre, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy vamos a resolver el ejercicio de las pruebas de acceso a la universidad de física de junio de 2020. Y bueno, pues aquí tenéis el examen, como siempre, con las 4 preguntas de las que consta. Dicho esto, vamos a empezar con el ejercicio 1. Tenemos dos apartados, A y B, y en el A se nos dice: ¿puede ser nulo el campo gravitatorio en alguna región del espacio cercano a dos partículas sabiendo que la masa de una de ellas es el doble del de la otra? Pues sí. ¿Y el potencial gravitatorio? Pues no. Razone la respuesta apoyándose en el esquema. Vamos a ello. Si tenemos dos masas, nos dicen que una es el doble que la otra, pues m y 2m, aunque en realidad es irrelevante a la hora de dar las respuestas a este ejercicio. Las respuestas son sí y no, indistintamente de las masas que tengamos. Pero bueno, nosotros tenemos que saber que si tenemos una masa en el espacio, genera en un punto P un campo gravitatorio tal que estaría representado por un vector que tiene la dirección de la recta que une el punto donde está la masa, el punto P, y siempre el sentido sería apuntando hacia la masa. Este sería el campo gravitatorio que crea una masa, por lo cual habrá un punto P en la recta que los une, lógicamente más acercado de la masa 2, habrá un punto, por ejemplo, por aquí, un punto P tal que el campo que cree esta masa, vamos a llamarle G1, punto 1 y punto 2. Este sería el G1, el campo que provoque esta masa en este punto sería G2. Fijaros que si me acerco más hacia la masa que está en el punto 1, hacia la masa M, este se irá haciendo más grande y este más pequeño. Si me acerco más hacia allí, al contrario, se iría haciendo más grande G2 y G1 más pequeño. Habrá un punto de equilibrio, lógicamente más alejado de la masa 2, en el que los dos campos sean iguales. Por lo cual, en este punto, ocurrirá que G1 igual a menos G2 y que el campo total, que sería la suma de los dos, pues sería 0. Luego sí, con respecto a los campos sí. Nos preguntan también si se puede anular potencial en algún punto del espacio. La respuesta es que no. ¿Por qué? Hemos visto que el campo gravitatorio pues, sería una magnitud vectorial y que en determinados puntos pues, puede ser que se anule. Pero eso no ocurre con el potencial gravitatorio. El potencial es una magnitud escalar que la calcularemos como menos g, la constante gravitatoria, por la masa, dividido entre R. Es decir, el potencial que crea una masa en un punto P es una magnitud escalar que se calcula así, es decir, es un número y además es un número negativo. En cualquier punto del espacio, el potencial que crean estas dos masas, el potencial total, será la suma de los dos. Y si yo sumo dos números negativos, el resultado va a ser un número negativo. Jamás voy a conseguir que sea 0, por lo cual la respuesta es no. Vamos a resolver ya el apartado B de este ejercicio. Se nos dice que tenemos dos masas de 2 y 5 kilogramos situadas. La masa de 2 kilogramos, que le he llamado M1, estaría en el punto 0,3 y la de 5 kilogramos estaría en el punto 4,0. Y se nos pide exactamente calcule el potencial gravitatorio en el origen de coordenadas. Es decir, tengo que calcular el potencial aquí. Bien, el potencial gravitatorio se calcularía como menos G por la masa, el que crea una masa cualquiera, dividido entre R. Ello significa que el potencial en el punto, vamos a llamarle punto A por ejemplo, el potencial en el punto A va a ser la suma del potencial que crea la masa 1, esta de aquí, más el potencial que crea la masa 2. Es decir, sería menos G M partido por R1 menos G, bueno, M1, M2 partido por R2. Sacando factor común, menos G que multiplica a M1 partido por R1 más M2 partido por R2. Echándole cuentas, sería menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por masa 1, 2 kilogramos, partido por R1, la distancia desde aquí, el punto donde quiero calcular el potencial, a donde está la masa, son 3 metros, más M2, que son 5, dividido entre
la distancia, que son 4, ¿no? Desde aquí hasta aquí hay 4 metros. Bueno, yo he hecho las cuentas de eso y me sale exactamente menos 1,28 por 10 elevado a menos 10 julio partido kilogramo, que sería la unidad correspondiente al potencial gravitatorio. Con esto hemos hecho el punto 1 del apartado B, pero había un punto 2 en el que se nos pide el trabajo necesario para desplazar una masa de 10 kilogramos desde el origen de coordenadas al punto 4,3. Punto 4,3, que estaría por aquí, vamos a llamarle punto B, y la masa hay que desplazarla desde el origen de coordenadas hasta ese punto, es decir, la masa M de 10 kilogramos la desplazamos desde aquí hasta aquí. Y se nos pide el trabajo necesario para desplazar esa masa. Bien, pues va a ser sencillo. Lógicamente, el trabajo necesario para desplazar la masa desde el punto A hasta el punto B la vamos a calcular como la masa por el potencial del punto A menos el incremento del potencial en el punto A menos el potencial en el punto B. El potencial en el punto A ya lo tengo que calcular el potencial en el punto B, cosa que vamos a hacer ahora mismo. Por ejemplo, por aquí. Entonces, el potencial en el punto B lo vamos a calcular exactamente igual que hicimos. Aquí sería igual a menos G M1 R1 más M2 partido R2. Menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 M1, que hemos dicho que era 2 kilogramos. Desde M1 hasta aquí ahora hay 4 kilogramos, 2 partido por 4, lo que sería un medio simplificando, más M2, que era la de 5, dividido entre la distancia, que son 3. He hecho también esas cuentas y me sale un potencial de menos 1,45 por 10 elevado a menos 10 julio partido kilogramo. Pues ya nada más que sustituir aquí y tendremos el trabajo. El trabajo será igual a la masa a desplazar, sigo por aquí, que son los 10 kilogramos, por el potencial en el punto A, que lo tengo aquí, nada más que copiarlo, menos 1,28 por 10 elevado a menos 10, luego el julio partido kilogramo lo pongo después, menos este de aquí, o sea, menos por menos va a ser más, 1,45 por 10 elevado a menos 10, lógicamente, julio partido kilogramo. Se nos van los kilogramos, nos quedaría en julio. Y la cuenta, pues esto sería 0,17 por 10, 1,7 por 10 elevado a menos 10, es decir, que sería igual a 1,7 por 10 elevado a menos 10 julios. Este sería el trabajo pedido. Bien, he visto que se nos pide también que comentemos el resultado obtenido. Hemos tenido un trabajo positivo, ahí lo tenemos. Eso significa que el movimiento va a ser espontáneo, va a ser el sistema el que se va a encargar de trasladar la masa desde el punto A hasta el punto B sin que nosotros tengamos que aportar ninguna energía adicional. Y con esto hemos terminado el ejercicio 1. Bien, vamos ya con el ejercicio 2. Se nos dice que tenemos un solenoide con n espiras, de tal forma que existe un campo magnético variable que forma un ángulo de 45 grados con el eje de la espira, tal y como está el dibujo. Entonces, dicho eso, se nos pide, apoyándose en un esquema, decir qué ocurriría con la fuerza electromotriz inducida si, en primer lugar, el número de espiras fuera doble. Voy a anotarlo por aquí. En primer lugar, si tendremos un número de espiras que sea el doble del inicial. Y, en segundo lugar, si el ángulo entre el eje y el campo fuera doble, como era 45, vamos a decir, el nuevo ángulo va a ser el doble de 45, que son 90 grados, o pi radianes. Bien, el flujo del campo magnético que atraviese esa bobina, lo podremos calcular como el campo magnético T, P de T, por el número de espiras, por la superficie de cada espira, que es constante, en este caso por el coseno del ángulo que forme el campo magnético con el eje de la bobina. En este caso sería 45 grados. Aparecerá una fuerza electromotriz inducida que sería menos la derivada de ese flujo con respecto del tiempo. Todos estos son constantes, por lo cual simplemente lo ponemos, bueno, coseno de 45 grados, en este caso, por
la derivada del campo B'. Bien, así es como calcularemos la fuerza electromotriz. ¿Qué ocurre si en lugar de n espiras tenemos el doble, es decir, 2 n espiras? Pues ocurrirá que en este caso la fuerza electromotriz inducida sería, el doble de esta, sería menos 2n s coseno de 45 por b' de t. Si os fijáis, todo esto de aquí era la fuerza electromotriz inducida, la E, bueno, E de t que no se lo puse. Por lo cual esto sería 2 veces la fuerza electromotriz inicial. Es decir, en caso de tener el doble de espiras, se multiplica por 2 la fuerza electromotriz inducida en la espira. Apartado B. ¿Qué ocurre si el ángulo fuera el doble del inicial? Es decir, que fuera 90. En este caso, una cosa, voy a poner aquí mejor E sub 1, en el caso 1. Porque al poner prima puede parecer que es la derivada, y no es la derivada, simplemente la nueva fuerza electromotriz en el caso que estamos considerando. Si lo que tenemos es que el ángulo que forma el campo magnético y el eje de la espira son 90 grados, tendríamos este caso, este sería el B de t. Bueno, pues en este caso la fuerza electromotriz sería menos n por s por coseno de 90 grados en este caso por b' de t, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que coseno de 90 grados vale 0, por lo cual me da igual lo que tenga aquí, que el resultado va a ser 0. Es decir, en el caso B no aparece ninguna fuerza electromotriz inducida en la espira. No hay corriente sobre la espira. Con esto hemos terminado este apartado del ejercicio 2. Bueno, vamos a resolver ya el apartado B de este ejercicio. Se nos dice que una espira cuadrada penetra en una región, es decir, la zona de la derecha es una región donde hay un campo magnético perpendicular al plano de la espira. Yo lo he puesto, por ejemplo, hacia allí. ¿Qué más? Se nos dice que la superficie que va entrando aquí dentro de la región aumenta según esta expresión. Es decir, esto nos da el valor de la superficie en función del tiempo que va penetrando dentro de la región donde existe ese campo magnético. Realizo un esquema que muestre el sentido de la corriente inducida en la espira y los campos magnéticos implicados, externo e inducido. Vale, campo externo yo lo he puesto para allá. Podía haberlo puesto, la otra opción era apuntando hacia nosotros. La única condición que tiene que cumplir ese campo es que sea perpendicular al plano de la espira. ¿Qué ocurre? Al ir penetrando la espira en la región donde tenemos nuestro campo magnético, va a aumentar el flujo, porque el campo magnético es constante, pero va aumentando la superficie. Es decir, aumenta el flujo del campo magnético en el sentido del campo magnético hacia allí. Sobre la espira va a aparecer una corriente que genera un campo magnético contrario a la variación del flujo. Como va aumentando para allá, en la espira va a aparecer una corriente que genere un campo magnético apuntando hacia nosotros, hacia la cámara. Es decir, si yo con el dedo pulgar de mi mano derecha apunto hacia donde quiero que vaya el campo magnético inducido, pues el resto de dedos de mi mano me indicarán el sentido de la corriente. Es decir, la corriente inducida va a venir para acá. Esta sería la intensidad de la corriente inducida. Conforme va aumentando la espira. Es decir, la espira cuando estaba por aquí no hay corriente inducida. Justo cuando penetra en la región del campo, mientras va aumentando la superficie que está dentro de la región donde tenemos nuestro campo, aparecerá esta corriente inducida, además que será constante porque aumenta de forma lineal. Y una vez que la espira haya atravesado ya todo el campo, toda la región del campo magnético, aquí la corriente inducida será 0. Se nos pedía también que representáramos el campo magnético de la corriente inducida. Pues evidentemente tiene que ser contrario a la variación del flujo. Como iba aumentando en aquel sentido, el campo magnético, ya lo hemos dicho, el campo magnético vamos a llamarle B sub I, campo magnético inducido sería para allá, ¿de acuerdo? Conforme esa espira va atravesando la región del campo, aparecerá un incremento del flujo del campo magnético sobre esa espira. ¿Por qué? Aunque el campo magnético es constante, la superficie va aumentando, la superficie que penetra dentro de esa región. Entonces, el incremento de ese flujo, lógicamente va a depender del tiempo, va a ser igual al producto del campo magnético, que en este caso es constante, por el incremento de la superficie. Es decir, sería B
por incremento de S, que valdría esto 0,25t, bueno, por coseno de alfa, que en este caso es coseno de 0 grados. Sería el ángulo que forma el campo magnético con el vector de superficie. Lo suponemos que va hacia allí, tendría la misma dirección y sentido que el campo B, por lo cual 0 grados, esto vale 1, ¿vale? Se nos va. Ese sería el incremento del flujo del campo magnético. Bueno, aquí mejor pongo delta de t, porque estoy trabajando con incrementos. Entonces, la fuerza electromotriz inducida en nuestra espira no sería más que menos la variación del flujo con respecto del tiempo. Este signo menos tampoco le hagáis mucho caso, lo único que nos indica es el sentido de la corriente inducida. Nos dice que siempre se va a oponer a la variación del flujo del campo magnético, ¿de acuerdo? Es decir, esto sería menos, copio esto de aquí, 0,25 por B por delta de t dividido entre delta de t, se me va. Y bueno, PS también, que vale 2 tesla, me lo dan como dato, ¿verdad? Y sería pues menos 0,5 voltios. Es decir, la corriente, la fuerza electromotriz inducida sería de 0,5 voltios y la corriente inducida en el sentido que hemos indicado, en el sentido antihorario, con respecto a las manijas del reloj. Y creo que no había nada más, no nos pedían nada más. Vale, pues con esto hemos terminado el ejercicio 2. Vamos ya con el ejercicio 3. Se nos dice, determine mediante trazado de rayos la imagen que se produce en una lente convergente para un objeto situado a una distancia de la lente, en primer lugar, entre una y dos veces la distancia focal. Es decir, es una lente convergente. Eso significa que el foco imagen siempre queda a la derecha y el foco a la izquierda, ¿de acuerdo? En lentes divergentes es al revés. Entonces, lente convergente, y se indican así, ¿verdad? Con una flechita así. Si fuera una lente divergente, la haríamos así. Vale. Entonces, se nos dice que coloquemos un objeto a una distancia entre la focal y dos veces la focal. Por ejemplo, aquí. Ya tenemos nuestro objeto de altura I. Entonces vamos a ver qué imagen se produce a través de esta lente convergente de este objeto situado ahí. Entonces, lo que tenemos es que un rayo que pase por el foco va a salir paralelo cuando atraviesa la lente. Como hemos dicho, un rayo que pase por el foco y por la parte superior de nuestra figura, al atravesar la lente saldrá paralela al eje. No sé si me ha salido más o menos paralelo. Bueno, análogamente, un rayo que vaya paralelo al eje, al atravesar la lente, irá apuntando a F'. Ya lo tenemos aquí, un rayo que pase por encima del objeto y paralelo al eje, al atravesar la lente saldrá apuntando hacia el foco imagen. Si os fijáis, los dos rayos reales se cruzan aquí, es decir, esta será mi imagen. Vamos a llamarle I'. La imagen I' será una imagen real porque surge de la intersección de los rayos reales, no de sus prolongaciones. Es una imagen invertida porque va hacia abajo y como es más grande que la original, es una imagen ampliada. En un apartado 2 se nos pide que hagamos exactamente lo mismo, pero si situamos nuestra imagen no donde estaba antes, sino a una distancia mayor de 2 veces la focal. Por ejemplo, aquí. De nuevo hacemos el mismo procedimiento de antes. Un rayo que pase por el foco y por la parte superior de la imagen, al atravesar la lente saldrá paralelo. Y ya tenemos ese rayo, ¿no? Pasa por el foco, al atravesar la lente sale paralelo. De la misma forma, un rayo que vaya paralelo al atravesar la lente apuntará al foco imagen. Ya lo tenemos, un rayo que vaya paralelo al eje X, al atravesar la lente saldrá apuntando hacia el foco imagen. ¿Qué ocurre? Que de nuevo los dos rayos reales se cortan aquí. Nuestra imagen será esta. Fijaros que una imagen real, de nuevo, surge de la intersección de los dos rayos reales, es invertida, va hacia abajo y es reducida. La imagen original es mayor que esta, por lo cual es reducida. Con esto hemos terminado el apartado A de este ejercicio. Vamos a intentar resolver ya el apartado B de este ejercicio. Se nos dice que situamos un objeto de 0,4 metros de altura a 0,2 metros de una lente convergente de 0,6 de distancia focal. He puesto aquí los datos. Tenemos una lente convergente. Ello significa que el foco va a estar a la izquierda, F, y el foco imagen, F', va a estar a la derecha. En una lente divergente ocurriría al revés. Entonces, ponemos por ejemplo aquí el foco
y aquí el foco imagen. Entonces, se nos dice que a 0,2 metros de esa lente situamos un objeto de 0,4. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto. ¿Por qué he puesto aquí menos 0,2? Porque el objeto está situado a la izquierda de la lente. Esta distancia es negativa, es menos 0,2. ¿De acuerdo? Esto sería 0,2 metros. Bien, entonces se nos pide en primer lugar que hagamos un trazado de rayos para ver la imagen que generaría esta lente. Entonces, yo sé que un rayo paralelo al eje OX saldrá apuntando al foco imagen. Y aquí lo tenemos. Un rayo paralelo al eje X, al atravesar la lente, apuntará a F'. Análogamente, un rayo que pase por F saldrá paralelo al eje OX. Voy a alargar un poco la lente porque si no, no me cabe. Aquí lo tenemos, un rayo que pase por el foco y por la parte superior de nuestra imagen, al atravesar la lente saldrá paralela a eje OX. Fijaros que los rayos no se cortan en ningún punto, por lo cual tenemos que buscar las prolongaciones de estos. Si yo prolongo por aquí y prolongo por aquí, veo que la imagen se forma a partir de las prolongaciones de los rayos, no de los rayos reales, es decir, va a ser una imagen virtual. Nuestra imagen será esta, es decir, una imagen virtual se forma a partir de la prolongación de los rayos, derecha va hacia arriba y ampliada, es mayor que la original. Bueno, se nos pidió también que le echáramos cuentas a esto y calculáramos la S', es decir, dónde se forma la nueva imagen y la altura de dicha imagen. Utilizamos la ecuación de las lentes delgadas. 1 partido por F' es igual a 1 partido por S' menos 1 partido por S. Yo quiero despejar este, por lo cual este paso aquí sumando. 1 partido por S' será igual a 1 partido por F' más 1 partido por S. Lo que viene a ser 1 partido por F'. Fijaros que F' está a la derecha, por lo cual va a ser una distancia positiva, aunque F es negativa porque está a la izquierda, pero aquí tengo F'. Eso sería 1 partido por 0,6 menos, y digo menos porque esta cantidad es negativa, sería 1 partido por 0,2. Bueno, a mí eso me sale, lo acabo de hacer con la calculadora, menos 10 tercios. Eso es 1 partido por S'. S' es darle la vuelta, es decir, S' sería igual a menos 3 partido por 10. Por lo que S' sería menos 0,3 metros. Concuerda más o menos con lo que teníamos, está un poquito a la izquierda de ese de ahí. Se nos pide también el tamaño de la imagen. Nosotros sabemos el aumento, lo podemos calcular como I' partido por I, pero también como S' partido por S. Si de aquí despejo lo que quiero, que sería I', fijaros que tendré que I' será igual a I por S' entre S. Es decir, 0,4 metros por S', que era menos 0,3, lo acabo de calcular, entre S queda menos 0,2 metros. Y menos entre menos más, 4 por 3, 12, entre 2, 6. Es decir, I' va a ser 0,6 metros. Y con esto hemos terminado ya el ejercicio 3. Vamos ya con el ejercicio 4. En un apartado A se nos dicen dos partículas tienen diferente masa y asociada a una misma longitud de onda de De Broglie. Es decir, tenemos M y M' y ambas tienen asociada la misma longitud de onda de De Broglie. Es decir, lambda va a ser igual que lambda'. La longitud de onda de De Broglie. Sabiendo que la energía cinética de una es el doble que de la otra, determine la relación entre sus masas. Por ejemplo, puedo decir que E va a ser igual, la energía cinética de una va a ser igual a 2 veces la energía cinética de la otra. Por ejemplo, así. ¿De acuerdo? Bueno, el que las longitudes de onda asociadas de Broglie sean las mismas, recordad que la longitud de onda de Broglie la calculábamos como la constante de Planck entre el momento lineal, es decir, entre la masa por la velocidad. Esto lo que implica es que h partido por mv sea igual que h partido por m'v'. Se nos van las h's y tengo una relación ya que sería m por v es igual a m' por v'. Por otro lado tenemos que la energía cinética de una
de la primera en este caso es el doble de la segunda. ¿Esto qué significa? Pues que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de la primera, la que va sin primas, será igual que un medio de la masa nueva por la velocidad al cuadrado de la segunda masa. Se nos va el un medio. Despejando, por ejemplo, de aquí V, tendré que sería M', V' dividido entre M. Si me vengo aquí, tendré que M por V cuadrado, es decir, por M' cuadrado por V' cuadrado entre M cuadrado, será igual a M' por V' cuadrado. Esto se me va con esto, este se me va con este, con el cuadrado, y este se me va con este de aquí. Con lo cual, si os fijáis, tendré que M' es igual a M. Es decir, lo que nos dice esto es que si tenemos dos partículas que tienen igual longitud de onda de Broglie e igual energía cinética, pues las masas han de ser iguales, no pueden ser distintas. Con esto hemos terminado el apartado A de este ejercicio. Vamos con el apartado B ya. Aquí se nos dice, se acelera un protón desde el reposo mediante una diferencia potencial de 1000 voltios. Bien, determinen la velocidad que adquiere el protón y su longitud de onda de Broglie. Bueno, para determinar la velocidad que adquiere el protón, parte desde el reposo, es decir, que en este caso la energía cinética, el incremento de la energía cinética, porque va a ser toda la energía cinética porque parte del reposo, energía cinética cero, va a ser igual al producto de la carga del electrón por la diferencia de potencial, es decir, Q por V. La energía cinética sabemos que es un medio de la masa del protón, en este caso por la velocidad del protón al cuadrado. Eso será igual a Q por V. V mayúscula, vamos a distinguirlo de la V minúscula, que sería la velocidad. V mayúscula es el potencial. Entonces, sencillamente lo único que tenemos que hacer de aquí es despejar la V. V es igual, raya de fracción, el 2 pasa multiplicando a Q y al potencial, 2Q, V mayúscula, y la masa pasa dividiendo. El cuadrado pasará como raíz cuadrada. Es decir, sería raíz cuadrada de 2, la carga del protón nos la dan en el enunciado, que sería 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, el potencial que son 1000, 10 elevado a 3 voltios, dividido entre la masa del protón, que también nos la dan en el enunciado, y en este caso sería 1,7 por 10 elevado a 27 kilogramos. Bien, yo he hecho cuentas y esto me sale 4,34 por 10 elevado a 5 metros partido por segundo, metros por segundo menos 1. Y con esto tenemos la velocidad. También se nos pide la longitud de onda de Broglie asociada a este protón. Como aquí tenemos la fórmula, pues nada más que sustituir, es decir, lambda será igual a h 6,63 por 10 elevado a menos 34, que nos lo da también el enunciado, entre la masa del protón, 1,7 por 10 elevado a 27 kilogramos, por la velocidad que la tenemos ahí, 4,34 por 10 elevado a 5 metros por segundo menos 1. Bien, he hecho las cuentas y eso me sale 8,99 por 10 elevado a menos 13 metros. Con esto hemos terminado el ejercicio 4 y en consecuencia todo el examen. Como siempre digo, muchísimas gracias a todos los que me hayáis visto y nos vemos en un próximo vídeo.